saludo muy especial para todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día martes 29 de octubre. Sean bienvenidos todos al programa que traemos todos los días como es el estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy voy a desarrollarlo con mi esposa María Elena. Bienvenida. Gracias, pastor. Bienvenidos sean todos ustedes también, hermanos y amigos que nos acompañan en este día. Estamos muy contentos de estar aquí. Agradecidos con el Señor por esta gran oportunidad, hermanos, porque todavía tenemos esta oportunidad de poder estudiar todos juntos. Vendrán tiempos en que no lo podremos hacer. Por eso es bueno de que nos esforcemos cada día por estudiar la palabra de Dios y esperamos que este día seamos muy bendecidos con ella. Vamos a invitarles para que nos pongamos de rodillas y tener una oración para bendecir esta escuela sabática. Amado Padre Celestial, en esta hora, muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad de estudiar tu palabra. Amén. Suplicamos, Padre, que podamos sentirnos felices, agradecidos contigo, Señor, porque cada día tú nos muestras, Señor, el camino en que nosotros debemos de andar. Sí. Querido Padre, que al estudiar tu santa palabra, nuestras mentes, nuestros corazones puedan ser abiertos, Señor, hacia tu palabra y que podamos ser transformados a través de ella, Señor. Amén. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que están juntos, conectados con nosotros para este estudio, que también, Señor, puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de proceder al estudio de hoy, quisiera dar un anuncio para todos los televidentes y radio oyentes de la ciudad de Dallas Fort Worth que están ya visitando nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Y es en referencia a que el próximo sábado 9 de noviembre tendremos una ceremonia bautismal en el templo donde se reúne la iglesia Advenimiento en la ciudad de Irving, Texas. En esta ceremonia bautismal tendremos algunos hermanos que han decidido entregar su vida al Señor. Por lo tanto, quiero invitar a algunos que nos visitan en la iglesia y que todavía no han dado ese paso para que ya este sábado 9 se puedan bautizar. Por supuesto, para eso deben estar con su estatus civil o casados o solteros, pero no acompañados. Y aparte de eso, tienen que estar dispuestos a guardar el santo día de reposo, el santo sábado. Pues el llamado lo hago para aquellos que ya están visitando nuestra iglesia y que en alguna manera están allí los sábados congregándose. Anímense, bautícense, renueven su pacto con el Señor si lo hicieron alguna vez, pero por alguna razón, pues estuvieron transgrediendo la santa ley de Dios, como pisoteando el sábado. Renueven ese pacto con el Señor, porque estuvieron pisoteando el carácter de Dios al estar desobedeciendo los mandamientos. Renueven su pacto este sábado 9 de noviembre, bautícense y verán cómo su experiencia cristiana va a ser nueva otra vez. Así que ojalá que algún hermano o hermana que me esté escuchando y que nos visite en la iglesia, radio oyente o televidente o que ha estado con nosotros por ya mucho tiempo, atiende este llamado y se pueda bautizar el sábado 9 de noviembre. Bien, vamos ahora a la lección, al estudio de la lección. Ayer mirábamos cómo las palabras de Jesús fueron tergiversadas, cómo esas palabras las distorsionaron de una manera tan nefasta que con eso querían condenar a nuestro Señor. Y ante aquellas palabras que le dijeron a todos los asistentes en aquel tribunal, los falsos testigos, de que Él había dicho que destruiría el templo que tanto le había costado a los romanos y a los judíos, y que en 3 días lo derribaría,
ante aquella acusación que no eran más que palabras distorsionadas que él había dicho, él lo que hizo fue guardar silencio. No respondía el Señor a esas agresiones, a esas acusaciones. Y al guardar silencio, María Elena, ¿qué le dijo Caifás? Vamos a contestar esa pregunta, hermanos, leyendo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 62. Y veamos qué nos dice. 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Hermanos, ¿por qué no respondía el Señor? Yo creo que dejemos que el don profético nos explique o nos diga qué es lo que el Señor estaba haciendo con ese silencio. ¿Qué dice María Elena? Bueno, el libro deseado de todas las gentes en la página 653 nos dice, pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una sola palabra pronunció en su defensa. Yo creo, pastor, que esto es digno de hacer esto nuestro. Porque qué lindo sería, cuántas batallas nosotros ganaríamos si tan solo nos quedáramos callados cuando alguien dijera algo negativo de nosotros. Si tan solo no respondiéramos a las personas que hablan en contra de nosotros, a las personas que nos injurian, a las personas que dicen mentiras de nosotros o que nos acusan. Si tan solo nosotros aprendiéramos como Cristo Jesús aquí, hermanos, que esta es la idea de tener este estudio. Aquí vemos que a Jesús estaban dando mal testimonio, eran personas que les habían pagado para que hablaran en mal, en contra de Cristo Jesús. Pero él dice que pacientemente escuchaba los testimonios contradictorios acerca de él, pero ni una sola palabra pronunció en su defensa. Vale la pena que aprendamos, hermanos, esto acerca de Jesús. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba y parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás se desesperaba, quedaba en último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. Imagínense, este sumo sacerdote estaba tan desesperado que él esperaba ver cómo entrampaba a Jesús y que él mismo se condenara. Pero eso que él quería hacer, también eso era ilegal, porque una persona no podía ser condenada por su propio testimonio. Así es que él se ve aquí que estaba bien desesperado, porque no podía encontrar cómo culpar a Cristo Jesús de las cosas que lo estaban acusando. Y nos sigue diciendo, el sumo sacerdote se levantó del sitial del juez con el rostro descompuesto por la pasión e indicando claramente por su voz y su porte que si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. ¿No respondes nada?, exclamó. ¿Qué testifican estos contra ti? Deseado de toda la gente es página 653. Pero qué interesante. Detrás de la pregunta de Caifás estaba, dice, un odio. Estaba básicamente, hermanos, un deseo de querer golpear a Cristo. Dice, si estuviera en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. Es que el silencio lo desarmaba. El silencio le dejaba sin caso. Prácticamente, hermanos, estaba en ese último recurso, buscando que fuera efectivo. Y Jesús con el silencio, le estaba desarmando todo.
de tal manera que lo llevó a utilizar un recurso para manipular a Cristo a que contestara la pregunta que le había hecho. Y el recurso fue acudir a la autoridad divina. ¿Qué fue lo que le dijo María Elena? Bueno, veamos qué le dijo siempre en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios viviente. Hermanos, está acudiendo a la autoridad más elevada que puede haber, la autoridad divina, a Dios. Pareciera como que si él tuviera temor de Dios y hace que Cristo declare bajo juramento si él es hijo de Dios o no. Surge la pregunta, ¿todavía va a conservar el silencio el Señor? Declarar bajo juramento en un tribunal es una forma legal de proceder. ¿Será que el Señor va a ir contra ese reglamento legal? Si antes con Anás él había pedido que se cumpliera la ley al haber testigos, al traerle testigos en relación de lo que le acusaba a Anás, ¿será que ahora que se utiliza el argumento legal de declarar bajo juramento, él va a ir contra eso? Bueno, eso lo miraremos el día de mañana. Pero, ¿qué había detrás de ese silencio? Todavía que lo reitera aquí el versículo, María Elena, según el don profético. Bueno, el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 nos dice que Jesús guardó silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y el deseado de todas las gentes nos sigue diciendo que por fin Caifás, alzando la diestra hacia el cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no podía callar ante esta demanda. Había tiempo en que debía callar y tiempo en que debía hablar. No habló hasta que se le interrogó directamente. Sabía que el contestar ahora aseguraría su muerte, pero la demanda provenía de la más alta autoridad reconocida en la nación. Y en el nombre del Altísimo, Cristo no podía menos que demostrar el debido respeto a la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio. Debía presentar claramente su carácter y su misión. Jesús había dicho a sus discípulos, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos, como nos dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 32. Como ustedes pueden ver, el Señor no iba a guardar silencio ahora. Como dice aquí el don profético, se estaba poniendo en tela de juicio la relación que él tenía con su Padre. Cuando se trató de chismes, cuando se trató de injurias, de acusaciones falsas, el Señor guardó silencio. Pero cuando se trató de la verdad,
de su misión, de la relación que él tenía con su padre, allí él no iba a guardar silencio. Allí él tenía que confesar, porque él mismo había dado anteriormente a los discípulos el consejo de que cualquiera que le confesare delante de los hombres, él le confesaría también delante de su Padre que está en los cielos. Y por lo tanto él no iba a contradecirse ahora y venir y decir, pues no, no soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No podía decir eso. Debía él afirmar lo que decía Caifás. Es que, hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Miren ustedes esta declaración. Primera Pedro 3, verso 15. Si lo quieres leer, María Elena. Sí. Nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Noten, el apóstol dice que hay que estar siempre preparados para presentar defensa. Defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, no siempre vamos a guardar silencio. Hay ocasiones cuando vamos a hablar. Pero cuando hablemos, hermanos, el mismo Jesús dijo, no se vayan a preocupar, porque lo que hablen será porque el Espíritu Santo se los va a dar en esa hora. Amén. Aquí el Espíritu Santo a Jesús le va a dar lo que tiene que responder. Pero no puede callar, no puede guardar silencio. Está siendo inducido a declarar bajo juramento y por lo tanto es cierto que hay un tiempo que hay que callar, pero también hay un tiempo en que hay que hablar. Y sabía que su respuesta lo llevaría a la muerte, pero no podía dejar de confesar a su padre. Ahora, es interesante cómo el enemigo, cuando quiere manipular, utiliza hasta el nombre de Dios. Porque Caifás dice, te conjuro por el Dios viviente, pero es con el fin de manipular. ¿Cuánta gente hay que también manipula utilizando el nombre de Dios? Te lo juro por Dios, dicen algunos. Y realmente es una mentira, pero ellos están utilizando a Dios para que la gente les crea. Caifás aquí está utilizando a Dios aparentemente como para mostrar su religiosidad, su temor de Dios, pero sencillamente es una manipulación. Así nosotros vemos que el Señor guardó silencio dándole cumplimiento a la profecía de Isaías 53, que no abrió su boca, decía esa profecía, pero también habló cuando fue necesario. Pero pastor, ¿qué podemos nosotros entonces aprender de esta lección tan importante? Bueno, mis hermanos, siempre hay una lección que sacar. Si bien es cierto, ya hemos mencionado algunos puntos, mi esposa hizo algunas aplicaciones, pero yo quisiera destacar aquí, hermanos, el poder del silencio. ¿Por qué Jesús callaba? Miren, es que esto de guardar silencio es una bendición muchas veces. Por ejemplo, ¿qué dice Proverbios 10:19, María Elena? Veamos qué dice. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí nosotros vemos, hermanos, a Jesús mostrando prudencia. La prudencia es saber cuándo hablar y cuándo callar.
¿Cuánto necesitamos esto? En el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo y en todo tipo de relación que tengamos con nuestro prójimo. Miren cómo la palabra enseña que es prudente, dice, la persona que refrena sus labios. Eso es ser sabio, eso es actuar con sabiduría. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo aquel día en ese tribunal. Pero el Proverbios 11, versículo número 12, ¿qué dice? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Otra vez, el silencio es prudencia. Nos ahorraríamos muchos problemas, hermanos, si siguiéramos estos consejos. Nosotros somos muy rápidos en hablar. Por eso dice en otra parte la palabra, que seamos prestos para oír y tardos para hablar. Bueno, miren que dice también Proverbios 17, versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué les parece? Una persona entendida, inteligente, es esa que guarda silencio, que se ahorra problemas por andar hablando precipitadamente. Como la palabra dice aquí, que el que ahorra las palabras tiene sabiduría, que es prudente y que es sabio cuando cierra sus labios. Bueno, pero ¿qué dice Proverbios 21, 23? Nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y sí, después que hemos hablado, ¿acaso no nos preocupamos por lo que dijimos? ¿Cuántos hay que quisieran no haber dicho lo que dijeron? Hablaron de más. ¿Cuántos hay que fueron rápidos en acusar, en difamar, en levantar falso testimonio? Y cuando están en una condición de enfermos o en una condición donde dan lástima, ahí meditan y dicen, cuánto daño causé con las palabras que dije. Y vienen las angustias. Pero aquí nos dice el Señor de que uno se ahorra esas angustias cuando guarda su boca. Bueno, ¿qué más dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 7? Nos dice, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Así, hermanos, nosotros miramos con todos estos versículos cómo la palabra reiteradamente le dice al Hijo de Dios, cállate, cállate y cállate. Cuando hables, que sea porque el Espíritu te induce a hablar, el Espíritu Santo. Cuando tenga que ver con la fe, cuando tenga que ver con tu relación con Dios, cuando tenga que ver con lo que crees de la palabra, pero no por cada chisme que te inventen, por cada cosa que te dicen, por cada insulto que te dan, no por cada cosa tienes que abrir la boca y ponerte a defenderte. Ese es el consejo de Dios. Y para cerrar, en cuanto a todos estos textos que están aconsejándonos, ¿qué dice Amós capítulo 5, verso 13? Nos dice, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y así, entonces, nosotros llegamos al final del estudio de hoy, entendiendo que hay un gran poder en el silencio. Pero todavía para recalcar, hay una declaración del don profético que quiero compartirla. Dice la sierva del Señor Ellen White, si les dicen palabras violentas, no repliquen jamás con el mismo espíritu. Recuerden que las
respuesta suave aplaca la ira. Hay un poder maravilloso, dice, en el silencio. A veces las palabras que se le dicen al que esté enfadado no sirven sino para exasperarlo, pero pronto se desvanece el enojo contestado con el silencio, con espíritu cariñoso y paciente. Colportor Evangélico, página 202. Si ustedes ven, menciona aquí que hay un poder maravilloso en el silencio. Y luego dice, bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantengan un espíritu firme en la palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de Dios. Si les tratan mal o si les censuran sin motivo, en vez de replicar con enojo, repítanse las preciosas promesas. Colportor Evangélico, página 203. Y luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quedar en silencio, dice, es el más poderoso reproche que se puede dar al que os habla palabras ásperas y descorteses. Guardad perfecto silencio. Con frecuencia, el silencio es elocuencia. Manuscrito 21, 1903. Este día el Señor nos ha enseñado en su conducta, en su actitud, ante aquellas acusaciones, ante aquellas tergiversaciones de sus palabras, ante aquellas insinuaciones de cosas que decían que dijo y no dijo, buscándole condenar. Ante todo aquello, el Señor nos ha enseñado ahora cómo hay que actuar, porque Él actuó guardando silencio y habló solamente cuando lo que decían se lo preguntaron bajo juramento y era algo que tenía que ver en su relación con Dios. Que el Señor nos ayude para que pongamos por obra esta lección y nosotros en nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestra esposa, esposo, hijos, hermanos en la iglesia, actuemos de esta misma manera para no caer en pecado. Jesús, aún en este juicio ilegal que se le está haciendo, nos enseña, hermanos, cómo se debe tratar con los que quieren perjudicarnos. Dios nos ayude y pongamos por obra esta enseñanza. Oremos ahorita y pidámosle a Dios que efectivamente nosotros mostremos esta misma actitud cada vez que sea necesario. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro, Amén. es realmente admirable que aún en esa corte, en ese tribunal, tú estuvieras enseñándole al mundo y especialmente a nosotros, tus seguidores, cómo responder, cómo actuar cuando somos injuriados, acusados, cuando somos malinterpretados. Señor, perdónanos las veces que hemos sido imprudentes y en defensa hemos dicho muchas cosas que solo ha traído esa pena, esa angustia, ese pesar al ver cómo las cosas se han complicado más. Hoy nosotros te agradecemos por enseñarnos cómo debemos actuar ante todos los que se oponen, ante todos los que nos injurian, ante todos los que nos atacan incluso y hablan mal de nosotros. Ayúdanos, por favor, a guardar silencio, a no buscar defendernos y dejarte a ti que nos defiendas, pero solo cuando tenga que ver con nuestra fe, con la relación que tengamos contigo. Si la pusieran en tela de juicio, que allí, Señor, sí hablemos, que allí sí te confesemos y que allí tú nos des las palabras. Amén. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner en práctica este consejo. Ayúdanos a ser prudentes de ahora en adelante en nuestra familia, en nuestra relación matrimonial y en nuestra relación con cualquier persona. Ayúdanos, Padre, a ser sabios y prudentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
bendición.